Pía, querida, ¿qué pasa con Pero Julio vamos Iglesias? a meternos en un tema, Paulo, debatimos mucho acá en esta mesa y qué iba a pasar con el futuro de Julio Iglesias. Finalmente, ¿qué era lo que iba a pasar con estas denuncias? Quiero decir que la Fiscalía archivó finalmente la denuncia contra Julio Iglesias por falta de competencia. Esto pasó Era en una España. opción bastante Era una probable. opción Claro. que podía llegar a suceder. Quiero decir que el escrito, que son de 7 páginas, lo que dice es que las víctimas son extranjeras, que no son residentes de España, algunos de los puntos. Dice que no existen vínculos relevantes con nuestro país, algunos de los puntos. Como vos decías, algo que podía llegar a pasar, por un lado da mucha tristeza porque hay 2 víctimas que esperaban que España sea el lugar para poder... Tiene que ser juzgados. República Dominicana. El otro día hablamos. Sí. Una opción muy probable era que el juzgado diga por qué vamos a investigar algo que se tiene que investigar en un país en donde hay Estado de Derecho, hay una justicia que más o menos funciona, que es en República Dominicana. Este funcionario judicial está diciendo eso. La ley que nos han contado que tiene España habla de casos excepcionales donde la víctima o victimario o ambos son españoles o uno de los dos, en este caso presunto victimario, pero que el hecho ocurrió en un país en donde no se está investigando y por alguna razón del país, porque no tiene Estado de Derecho, hay una dictadura, etcétera, etcétera, no se va a investigar. O sea, ¿esto son hechos absolutamente graves. ¿A quién beneficia esto? Nada, No, es una cuestión de jurisdicción. Claro. Todavía a nadie. Hay que ver, Yo no lo primero, yo creo que tiene posibilidad de Julio apelar. Iglesias. Siento que beneficia a Julio Iglesias, perdón, que yo siempre peco de ingenuo, pero creo que beneficia a Es Julio cierto Iglesias. que Julio Iglesias en España es una autoridad máxima, absoluta. Sí, Pero no sé, hay que ver, pero qué hay unos pasa. intereses políticos Pero que no entonces digo nada. República Dominicana, Primero, ¿qué hacemos? Casi el dueño. ¿Qué Por pasa? eso. Sí, pero ¿qué pasa con España si van a apelar? No lo sé. No lo sé si hay una posibilidad de Bueno, pero él pidió que Y fuera España el después, juicio. si va... El supuesto juicio. No, él pidió el archivo. No, bueno, Pidió no, el archivo. pero Se dio lo Ahora que él si pidió, va a chicos. República Dominicana, no subestimemos República Dominicana, que no, porque tiene poder no van a hacer nada. Las abogadas sé. de la ONG dicen Acá que van a pasa seguir también, luchando. no seamos ingenuos. Acá hay alguien Claro que que tiene pasa. poder, la causa se plancha durante años y lo empiezan a investigar Y cuando perdón, pierde mirá la poder. causa Lafa que Es cambiaron el así. juez. La causa Pero Lafa. bueno, las denuncias contra Bueno, el presidente además. están todas planchadas. La causa AFA, para una de cada lado. Cuando pierden poder, los recién lo investigan acá en la Argentina. Ojo, no nos equivoquemos. ¿Por qué subestimamos República Dominicana que no puede investigar? La Fiscalía lo que dice, siguiendo los criterios fijados por el Tribunal Supremo, ha interpretado reiteradamente que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país. Esta es la explicación máxima de la cifra tribunal. del escrito. Por otro lado, la ONG, nosotros hemos contado acá, 2 abogadas muy bien formadas profesionalmente que llevan adelante la defensa de estas 2 mujeres que lamentablemente Julio Iglesias le puso nombre y apellido a 2 historias que tenían un seudónimo. Dijeron que era lamentable la decisión de la Fiscalía y que pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia. Que ambas denunciantes incluyeron en la denuncia. Dice que seguirán luchando por justicia y van a acudir a las vías legales disponibles. Claro, porque tienen un plan. Tienen Era un plan. una opción, era una opción que iba a pasar. Dentro de la estrategia, siendo un equipo de abogados importante, como parece ser que lo son, tienen esa opción. Seguramente analizaban la opción. Es la que estrategia España de no Julio iba a Iglesias con sus abogados. Claro. Es la estrategia que planteó él. Querían que fuese toda España. En España no tuvo curso y bueno, es lo que quiso Y además va hacer. ganando tiempo, ¿no? Porque eso también le lleva, Claro, le el permite tiempo ganar sirve. tiempo. Pero Pablo dice Pero que- siempre cuando hay poder, las causas se demoran. Qué Acá duda en cabe. Argentina pasa eso. Yo digo- Lo que vos decías de AFA, pero él tiene 80 la causa y- Libra, ¿viste? La causa 3 Libra años. tuvieron que decirle, Y sí. apúrense un poquito, maestro, Escuchame. es demasiado lento. Pero es normal, con el gobierno anterior pasaba. Y entonces lo llevas a España con un personaje tipo Julio Iglesias, pasa lo mismo. Mirá. El poder incide también. Pero y si no es nos uno de los- asustemos. si es una de las personas más influyentes de España, quieras o no, hay una... Igual no nos asustamos, perdón Pablo, no solamente describimos lo que Claro, pasa. no, o sea, ya sé, ya sé. No, a mí no me ¿A vos te asusta. sorprende? A mí no me Ni sorprende. nos por eso asuste digo- que esta noche vamos a Obvio, dormir todos esto no presos. se a mí no me Pero- preocupa lo más mínimo. Lo que estoy diciendo es que pero es pasa. Para así. entender por qué es por esto. Yo Yo, lo digo- siento, por lo que uno también va leyendo, va averiguando, va preguntando, va investigando,
yo no sabía hasta esta causa que tenía tanto poder en República Dominicana. Yo lo subrayo. Es dueño de todo, ¿no? Pero aparte las fiestas que ha hecho, yo lo cuentan... subrayo porque hay una subestimación de República Dominicana. No, pero ¿sabes cuál es ¿sabes dónde dejó de subestimarlo, Paulo? Iguales. Cuando te cuentan de que hubo fiestas que las hacía una vez al año, que eran a todo trapo, a todos los empresarios que los invitó a y los poner dinero allí. jueces, fiscales, empresarios, Diego, todos en la misma fiesta. Cuando tenés esa relación tan íntima, vos pensás que después la justicia va a ir, por lo menos en cuanto a la velocidad, te van a poner un frenito aquí ahí para contamos el bancar a un dato. amigo. Perdió el puesto el gerente de noticias de Univisión, que fue el que propagó y que ayudó a estas periodistas de .es para que contaran la historia desde hace 3 años. Lo llamaron por teléfono y le dijeron, señor gerente de noticias, usted córtela con el informe de Julio Iglesias. El señor gerente de noticias fue despedido. ¿Por qué? Porque hay una vinculación entre Univisión y Televisa. Los dueños de Televisa serían íntimos, muy amigos, serían amigos de Julio Iglesias y habría habido un llamado como diciendo, córtame esto. No, dijo el gerente de noticias y fiel a su instinto periodístico, se negó, le costó el puesto. Puso el tape al aire y a los 2 días se quedó sin trabajo. Entonces hay un poder ahí. No nos subestimemos, hay un poder. Ahora, que sea cierto o no lo de las chicas está por ver también. No, eso lo tiene que investigar. Digo, en España te dicen presunción de inocencia. La respuesta de la gente que está defendiendo a Julio Iglesias... Ojalá nos sorprenda, como dice Pablo, no subestimemos. Ojalá, bueno, ahora lo veremos. En el transcurrir de los días y los meses veremos cómo... Y también hay otras opciones. ¿Vos dudás que Julio llamó por teléfono? Bueno, él no, alguien, che, córteme con esto. Yo no creo que él, pero sí, la estrategia de defensa utilizan todo. Y sí. Eso pasa acá, Paulo, en otras dimensiones. Claro, pasa acá, pasa en todos lados. Por eso pero no subestimemos a República Dominicana si se abre un expediente. Lo veremos, claro, lo veremos. Porque decimos, no, en República Dominicana no van a investigar nada. ¿Por qué? Quizás sea más lento. La lentitud favorece a los acusados, sí. Pero pongo de ejemplo, acá en la Argentina, que es igual, cuando hay poder es difícil. Por ahí muy actual este gobierno, hacerlo con gobiernos anteriores. Y lo hubo. Bueno, fíjate, Mauricio Macri, fíjate, Macri, con el poder. Cristina. En la justicia es intocable. Pero es cuando empiezan a perder poder. Pero no perdió poder en la justicia, no. El kirchnerismo apretaba jueces. Ya se sabe. Claro, apretaba jueces. Macri tiene todos propios jueces también. Es así. Está mal, está muy mal, pero no nos horroricemos. Bueno, perdón, y en la época de Carlos Saúl también. Claro. Pasa hasta que perdés impunidad. Digo, hasta que perdés poder. Bueno, está bien. Y el poder, la pérdida de ese poder te lleva a que esa impunidad de la que vos hacías uso y abuso se termina. Un día se termina. Pero lo que pasa es que caso, como queda desdibujada. Como se le terminaron a tantos otros pero queda que hoy están la... detenidos o que siguen con sus causas. Y como se le va a terminar a Pero queda desdibujada también la acusación de las mujeres, ¿no? Queda así como que la causa se archivó y las pobres mujeres que pasaron esta situación tan triste. Todo esto es un tema técnico. Coincido con Nacho, es un tema técnico. No le bajemos un valor a la investigación y a lo que está pasando. Lo que sucedió es que se archivó en España, en un pedido que veamos el paso a paso que se hizo. Nosotros vinimos todos los días hablando de este tema en este programa. Él lo comunica en sus redes sociales que iban a pedir esto con sus abogados. ¿O no? Lo pide en sus historias. Y que se archive no quiere decir que él sea inocente. Claro, cuando se archiva la causa... No es que Julio Iglesias además sube a sus redes sociales y dice, ahora sí, yo estoy feliz, soy un tipo libre. No. Te voy a decir una cosa, seguramente muchos de ustedes les suena. Es una manera de callar el tema también, porque lo que ellos quieren también es callarlo. No. Al contrario, Mariana, te digo algo. Justo voy a traer a la mesa la palabra de Ana Obregón, la conocés. La artista española. Es una artista española, conductora, presentadora, que lo defiende, que habló con Julio Iglesias en las últimas horas. Es la única mujer que después de que se haya archivado la causa, dice que Julio le dijo el daño ya está hecho. Vamos a tener un perfil bajo mientras estudiamos las cosas importantes que vamos a hacer. Ahí está el perfil bajo, pero la misma táctica... va a dar una entrevista. Claro, pero la misma táctica, Marian, que utilizó en las últimas horas para decir, ojo, porque el dato seguramente lo tenía, de que la causa se iba a archivar. ¿Por qué 24 horas antes que suceda el tema, él hace esas historias de Instagram? Y después sucede que la justicia española, a 4 de la tarde, hora argentina, sale la información de lo que sucedió. Sí, dice que me han jodido mi reputación y ahora qué. Dice que le dijo Julio Iglesias a esta presentadora en sus declaraciones. Obviamente, él devastado por la situación, por lo que se dice, pero lo cierto es que sea España, China, República Dominicana, esto se tiene que investigar, porque hay 2 mujeres que están sufriendo. Igualmente, antes de ir ahora con la abogada, la condena social está. La condena social está, y de la condena social muchas veces no se vuelve. Entonces, ponele que la justicia no actúe, de facto lo que fuere, que no actúe, que no haga nada, o que quede la causa archivada. La condena social ya está.
Listo. Vos cuando le vas a Julio Iglesias te vas a acordar de Me han que jodido fue mi acusado de esto, Ya de nos esto, de pasa esto. hoy viendo tapes Y bueno. viejos, Vos sabés que con el beso con Susana, los en Messi España, con ya, Nick y en demás, que ya lo España, vemos con otros en ojos. España, en las radios ya no se pasa la música de Julio Iglesias, ya en canales de televisión tampoco se usa y en ciertos lugares donde boliches y demás pasaban música de Julio Iglesias ya no se usa. Entonces, eso es una condena social. Lamentablemente es así, pero bueno. Sí, en Carla todo Junqueira es abogada especialista en Derecho Internacional. Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Bien, ¿nos puede ayudar a entender, bueno, esto que nos cuenta Pía, ¿no? Que la causa... Se archivó la causa de Julio Iglesias. España. En España, ¿no? Queremos ver qué pasa en Punta Cana también. Claro, hablamos acá en este mismo programa, Sí. creo que la semana pasada, que si la causa se archivara, las víctimas iban a tener dos problemas, o sea, dos etapas de desafío. Un primer desafío, que era un desafío técnico, de conflicto de competencias, y después el segundo desafío, que era, bueno, ir al fondo de la cuestión. Yo imaginaba que eso pudiera ocurrir porque la defensa de Julio Iglesias debe ser una buena defensa. Excelente, la mejor de España. Exactamente. Y deben haber encontrado interpretaciones jurisprudenciales para sacar la competencia de España y así procrastinar el proceso. Si hacemos un paralelismo acá con el caso Fardín D'Artés, ustedes van a acordarse que el caso tardó un año y medio más o menos, solo para definir competencia. Competencia, sí, claro. Si era competencia de la justicia común o era competencia de la que el justicia abogado le federal. recomendó que se fuera a Brasil. Recordemos que el abogado de Juan D'Artés le sugirió que viajara a Brasil para que no hubiese jurisdicción en Costa Rica ni en la Argentina. Exactamente. Y después, cuando llegó en Brasil, que el caso ya estaba en el final de la instrucción probatoria, casi al final, ellos cuestionan la competencia de la justicia federal para volver a la justicia común. Esto procrastinó, se tardó el caso casi un año y medio. Entonces, una técnica de defensa en este tipo de casos es justamente cuestionar competencia. ¿Pero es prolongarlo en el tiempo, doctora? O si no, no entiendo por qué. Si él siendo español, con el poder que tiene en España, no va ¿por qué no quiere que la justicia española sea quien pueda llevar adelante todo esto? Porque procrastina en el tiempo, porque ahora, ¿qué pasa? Para que eso vuelva a República Dominicana, es todo, o sea, todo eso vuelve a foja cero. Claro. Y me imagino que ahora van a apelar de esta decisión. Porque pero mientras tanto no podés cantar, no podés salir de tu casa, Está condenado ¿no querés socialmente, que se haga más además. rápido en vez de alargarlo en el tiempo? Pero ¿sabes qué pasa? Una cosa es estar acusado de un delito. Sí. Otra cosa es estar condenado por un delito. Entonces, aunque ya tenga la justicia social, ya le esté en contra, pero la puede discutir. termina por Claro. Carla, tardar una condena. Sí. Carla, vos como especialista en Derecho Internacional dijiste recién, yo creía que esto iba a suceder, ¿no? Que iba a terminar así, que se iba a archivar un poco entendiendo lo que hablábamos de la competencia y demás. Acá en la mesa la semana pasada hablábamos y tiramos la hipótesis de por qué entonces las abogadas de las víctimas decidieron hacer la denuncia en España, quizás ellas también, sabiendo como vos, ¿qué iba a suceder esto? ¿Qué es lo que buscaban? ¿El impacto en la opinión pública? ¿Una estrategia para ver qué hacía Julio Iglesias? ¿Por qué lo hicieron si todos los que entienden la materia creían que justamente iba a pasar esto con la causa? Yo creo que España efectivamente sería el mejor país para esta causa porque las leyes están mucho más avanzadas en Europa que en República Dominicana. Yo creo que efectivamente la preferencia de las víctimas es que este caso se quede en España, por eso creo que esto va a ser apelado. Pero de vuelta, es todo un proceso sobre competencia que va a tardar. Pero claramente para las víctimas mantener en España bajo el protocolo de Estambul, protocolo de Palermo, toda la legislación sobre acoso sexual, sobre cooperación judicial internacional, sería mucho mejor que ese caso se quedara en España. Yo creo que van a apelar
y que, bueno... O sea, ¿lo crees por un tema de legislación, no por influencias políticas o judiciales que pueda llegar a tener Julio Iglesias en Dominicana? Él debe tener en los dos lados. La verdad es que debe, o sea, si ese caso va para el lado político, las víctimas están muy perjudicadas, no importa dónde, porque claramente el tipo es muy influente. Pero si vamos a hablar desde el punto de vista puramente técnico y de legislación aplicable, Europa claramente es mejor que República Dominicana para hacer o sea, ejercer la competencia en este caso. Ahora, doctora, ¿puede quedar la causa en la nada? A ver, si fue trasladada a España, luego quedó en el archivo. ¿Puede pasar los años y que no se vuelva a reabrir, digamos, ¿no? A ver, con las declaraciones, que lo que dijeron las chicas, las que lo acusan a Julio Iglesias, prácticamente en el olvido, ¿no? Como pasa en tantos lugares o en tantas causas. Si fuera, yo creo que si fuera un caso común, podría serlo, porque imagina, 80% de los casos quedan en la nada. ¿Por qué? Porque una decisión como esta, que requiere apelación, requiere abogados, es carísimo, el desgaste emocional, claro, la guerra judicial, totalmente, sí, la violencia institucional, sí, la revictimización, 80% de los casos quedan en nada. Ese caso yo creo que no va a quedar en nada, bien, porque estas víctimas están respaldadas por organizaciones internacionales que están por detrás. Gracias, doctora, por el dato que nos ayuda a entender. Y bueno, no olvidar que la condena social es la condena social. Muy amable, Carla, gracias por su contacto. Un placer. Buenos días a todos. Hasta luego.